Sí, estamos muy contentos con la visita del ministro Glenn Croes. Creemos que es un momento muy adecuado y acertado para que Aruba siga apostando por ser un referente como destino turístico a nivel global, un destino turístico que hace las cosas teniendo en cuenta un enfoque de la sostenibilidad, de la calidad y una experiencia turística que sea también única y diferencial para el cliente. En Grupo Iberostar seguimos siendo una empresa familiar con una visión que apuesta muchísimo por la calidad y la sostenibilidad. La sostenibilidad ya está integrada en nuestra estrategia, en nuestra manera de hacer las cosas y estamos apostando fuertemente por ello para que sea un elemento diferencial y para que sea un elemento que la sostenibilidad demuestre que un modelo turístico que tiene su rentabilidad, que tiene su calidad, es compatible con la posibilidad de dejar un legado fantástico para las futuras generaciones en Aruba, un legado que cuida de los ecosistemas en Aruba y que deja esa presencia. Iberostar, para la persona local, realmente nosotros como Iberostar, cuando vamos a un destino, nos vemos como invitados y queremos siempre respetar todo lo que ocurre, toda la historia. Y en el caso de Aruba, pues no ha sido diferente. Desde el primer momento, como grupo turístico, nos enamoramos de Aruba y estábamos convencidos y muy ilusionados con poder llevar a cabo un proyecto en la isla. Estamos muy contentos de que esto ya sea una realidad y siempre lo haremos de mano a mano con la comunidad de Aruba, teniendo en cuenta las necesidades que se tiene y como invitados intentando adaptarnos lo mejor posible para aportar nuestro valor al destino turístico que Aruba se merece.